Este hombre, Nehemías, es un hombre que tiene una gran estrategia. Si usted nota a Nehemías, se va a dar cuenta de que es un hombre con una gran estrategia. Este hombre, aparte de ser una persona sumisa a Dios, dependiendo de Dios, es un hombre que también tiene muchas ideas para trabajar en la obra del Señor. Este hombre motivó y animó al pueblo cuando ellos estaban desanimados. En ese versículo 6 del capítulo 4 encontramos esa frase: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ese ánimo que el pueblo tuvo para trabajar, solamente Dios lo pudo dar. ¿Cómo lo dio Dios? Pues utilizando a un hombre que se dejó llevar por la voluntad de Dios. Nehemías es un hombre que oraba constantemente al Señor. Este hombre, Nehemías, es un hombre que de repente, cuando usted lo está leyendo, este libro no puede captar todo lo que mira en ese libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque a veces solamente agarramos lo extraordinario, lo que más resalta, y las cosas más leves las empezamos a dejar. Este capítulo 4 empieza narrando acerca cuando el pueblo comienza a construir la muralla de la ciudad, los muros de la ciudad, y cada uno del pueblo empezó a hacer una labor en una parte, otros hacían en otra parte, otros en otra parte, y estratégicamente ellos fueron trabajando para levantar los muros que habían sido derribados. En este capítulo 4, versículo 1, va a encontrar la oposición de sus enemigos. Sanballat aparece, y no solamente Sanballat, sino que también otro hombre llamado Tobías. Versículo 1 del capítulo 4 dice de la siguiente manera: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Este Sanballat es un hombre que era enemigo de Dios y también enemigo del pueblo de Israel. Y este hombre Sanballat se enfurece cuando mira de que la obra de Dios va caminando y el pueblo va a construir la muralla. Y dice el texto bíblico que hizo escarnio. Empezaron a hacer escarnio de los judíos, y aparte de eso se enfureció. El único que debe de enfurecerse cuando usted está haciendo la voluntad de Dios se llama Satanás. Pero este hombre hace escarnio, empieza a hacer escarnio de los judíos y a tratar de derribarlos para que ellos no construyan los muros. Solo me recuerda lo que dice el Salmo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra escarnecedor es burlarse. No está permitido por el cristiano, según el Salmo 1, burlarse. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si está en la Biblia, hay que cumplirla, porque es palabra de Dios. A veces estamos esperando la oportunidad para burlarnos, para reírnos. Eso es lo que hizo los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, burlarse cuando ellos querían que Nehemías y el pueblo desfallecieran. Versículo 2
Notemos lo que aparece en este verso 2, que cómo es la forma de burla que ellos empezaron a hacer, Sanbalat. Y habló delante de los hermanos y del ejército, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y empieza a hacer escarnio de ese montón de palabras. Empieza a trabajarles la mente a aquellos judíos. Saben que las palabras a veces tienen tanto poder para que usted pueda glorificar a Dios o para que usted pueda volcarse en contra de Dios. Y Él empieza a trabajarles las mentes de aquellas personas. Así como hubo un grupo de supuestamente llamados cristianos que se suicidaron todos porque decían de que ellos tenían que recibir al Señor Jesucristo en el aire. Eso sucedió en Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? ¿O no eran cristianos todavía? ¿Y para qué tienen el internet? Pues que no. Estas personas decían, se vistieron todos de negro y dijeron, su líder les dijo: todos tenemos que morir para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Y todos se suicidaron, se mataron y se fueron directo al infierno. ¿Sabe que la mente tiene un poder para que usted pueda trabajarla? Cuando usted va donde el médico, usted va tenso, preocupado. Pero cuando llega donde el médico y le dice al médico: no, no tienes nada, estás bien, usted se levanta con alegría, con fuerza, con ánimo. Pero si el médico le dice: estás mal y te vas a morir, usted se muere del susto, pero se va a morir. La mente tiene un poder, las palabras tienen un poder para que su mente se volque a favor de Dios o en contra de Dios. Eso es lo que quiere hacer Sanbalat. Él quiere volcar a la gente en contra de Dios, que no construyan los muros o el muro que había sido derribado. Viene Tobías. Tobías parece que era uno de esos chistositos que salen, sus amigos chistositos que empiezan a querer hacer chiste de las cosas. Y empieza a hacer su chistecito allí en el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ja, 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 ja. Qué chistecillo, ¿eh? Hay personas que se la tiran de graciosas, y Tobías se la tiraba de gracioso y hace hasta chiste para los judíos. Pero Nehemías hace algo que toda persona tiene la facilidad de llegar. ¿Qué es lo que hace? Versículo 4. ¿Alguien en voz fuerte pueda leérmelo? Oye, oh Dios, nuestro que somos objetos de su menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza, y entregarán por despojo de la tierra de su cautiverio. Nehemías lo que hace en ese versículo 4 es orarle a Dios. Es todo lo que nosotros tenemos. Pero Nehemías hace una oración de acuerdo a la ley. Note usted la oración de Nehemías, que no debe de ser una oración para nuestros días. Vuélvalo a ver de nuevo lo que dice el verso 4. Oye, oh Dios, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por los despojos en la tierra de su cautiverio. Y luego dice el 5: no encubras su iniquidad
ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Él hace una oración de la que dice ojo por ojo y diente por diente. ¿La han oído? Pero Jesús nos dijo: orad por vuestros enemigos. ¿Ve la diferencia? Es una oración que practicaban en el tiempo de la ley, pero no practicada hoy en día en la vida del cristiano, porque tenemos al Maestro de Maestros que nos enseñó a orar y a orar por nuestros enemigos y a perdonar a nuestros enemigos. Nehemías hace una oración, podemos decir antiguo testamentaria, pero hoy en día nosotros hacemos una oración bendiciendo a nuestros enemigos. ¿Hoy sí va entendiendo el texto bíblico? Sí, ¿verdad? Si no, sigamos. Versículo 6. Dice este verso 6, vea lo que va a suceder acá, cómo el pueblo tenía ánimo, a pesar de las burlas que ellos le hacían, el pueblo tenía ánimo. A pesar de todo lo que estaban haciendo estos hombres, tenía ánimo. Y dice este versículo 6, de que ellos empezaron a construir los muros y lo llegaron a la mitad de su altura, porque el pueblo tenía ánimo. Pero dice el versículo 7 de la siguiente manera, pero aconteció que cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran preparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Cuando ellos miraron de que los muros ya estaban a la mitad construidos, su altura, cuando ellos miraron de que ya los portillos estaban cerrados y las puertas ya no podían entrar ellos para hacer escarnio, porque cuando ellos estaban construyendo, ellos pasaban y hacían bastante burla para los judíos, pero ahora ellos ya no podían hacerle burla, ya no podían desanimarlos. Hoy están entendiendo. Vea el versículo 8 y se va a dar cuenta de algo importante también. Cuando ellos miran de que ya no pueden hacerle burlas, porque ya los muros están a la mitad, ya sus puertas están cerradas, ¿qué dice el verso 8? Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y cuando ellos se dan cuenta de que van a conspirar contra Israel, contra Jerusalén, ¿qué hace Nehemías? Vuelve a orar. Pero yo quiero que mire ese versículo 9. Él vuelve a orar, pero su oración no solamente se queda en orar, sino también va a accionar. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Él no solamente se queda orando. ¿Qué pasa si algún hermano le dice: hermano, ore por mí porque tengo una gran necesidad, no tenemos qué comer en este día ni esta semana? Y usted solamente le dice: voy a orar por usted, y usted se va. Me parece que ya le está oliendo a Santiago capítulo 2, ¿verdad? Y usted, pudiendo accionar, no acciona y solamente dice: voy a orar. Eso me está indicando de que usted le está diciendo a ese hermano: no te preocupes, a ver cómo te las arreglas. Pero si Dios lo ha puesto a usted para que usted ore, y usted puede proveerle en ese momento, ¿qué debe de hacer? Debe de accionar. Nehemías sabe de que ellos están amenazados.
Y él pone guardias de día y de noche en las puertas porque están amenazados de una invasión. Cuando alguien está amenazado, ¿qué hace? Pone guardaespaldas. Yo no pondría guardaespaldas porque sería un problema. Yo por eso no adelgazo. Para los que me quieran secuestrar o algo que les cueste. ¿Sabe usted que son casi 300 libras que van a levantar? Les va a costar. Y van a decir, dejemos ese gordo ahí. ¿Sabe que ellos ponen guardias porque han sido amenazados? Pero me llama bastante la atención lo que continúa diciendo el siguiente versículo. Cuando ellos que saben de que sus enemigos dijeron eso, ellos pusieron guardias para que pudieran vigilar día y noche. Versículo 10, ya lo oye, versículo 10. Mire lo que va a suceder acá, en ese versículo 10. En ese verso 10 vienen los de Judá y se desaniman. Se desaniman. Ahora el desánimo no viene de los de afuera. Ahora el desánimo viene de los de adentro. Las puertas están cerradas. Pero ahora el desánimo viene de adentro, no viene de afuera. Ve el versículo 10 y me dice si es verdad o es mentira. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. No podremos edificar el muro. De adentro viene el desánimo ahora. Esto me llama la atención, que a veces el desánimo de la persona no solamente viene de afuera, sino que el desánimo viene de adentro, en su mente y en su corazón. A veces hay cosas perversas que vienen a la mente y esas cosas son las que van a acarrear un desánimo en usted. El desánimo acá está adentro, no afuera. Pero continuemos viendo lo que sigue diciendo Nehemías en el versículo 12 ahora. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos cayeron sobre vosotros. Aquí me parece que vienen otros judíos que venían de afuera. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, llegamos a cesar la obra. Ahora el enemigo trata de matar a los que están construyendo, pero de en medio de estos enemigos surgieron otros judíos que venían y salen, aparecen en ese versículo 12. Ahora en el versículo 13 aparece una gran verdad, una estrategia que Nehemías va a hacer. Él no podía poner guardias en cada puerta alrededor del muro, porque los guardias iban a decir, ¿y quién iba a cuidar mi familia si viene Sanbalat? Entonces Nehemías se las ingenia y dice, voy a poner cada familia que esté cuidando cada pórtico, cada puerta. Y eso es lo que va a aparecer en este versículo 13, que Nehemías pone la guardia de acuerdo a cada familia, para que ese hombre que está cuidando defienda a su familia juntamente si viene el ataque, para que no esté pensando, mi familia está sola, desprotegida ya, y yo estoy acá siendo guardia. Ahora está entendiendo el texto bíblico. Ve el versículo 13. Entonces, el versículo 13 dice, entonces, por la parte
por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los cimientos abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y mire, en ese versículo 14, Nehemías le va a dar un ánimo tremendo. Vea lo que dice el versículo 14. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver si lo terminamos todo. Versículo 14, alguien que me ayude ahí con el 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Oiga lo que les dijo: acordaos del Señor. Esa frase, acordaos del Señor. ¿Sabe qué hacía Napoleón cuando iba a pelear? Napoleón siempre se acordaba de una victoria que había tenido y le recordaba a su ejército y le decía: acuérdense de esa victoria que tuvimos sobre tales personas. Y eso los motivaba a ellos. Viene Nehemías y les recalca a ellos: acordaos del Señor y pelead. Y ellos cobraron ánimo, dice ese versículo siguiente que aparece, que ellos cobraron ánimo y volvieron cada uno a su tarea. A veces nosotros tenemos que recordarnos del Señor para poder cobrar ánimo. Cuando el Señor lo sacó a usted del lodo cenagoso, cuando el Señor le proveyó a usted aquello que era tan difícil, cuando el Señor le dio la salud a usted que todo mundo decía que iba a morir, cuando el Señor le libró de cualquier cosa, a veces el cristiano debe de recordar lo que el Señor ha hecho para volver a cobrar ánimo. A veces nos desanimamos, pero cuando el desánimo viene internamente, es donde usted debe de cobrar ánimo, recordar lo que el Señor ha hecho. Y Nehemías hace esta expresión: recordad del Señor grande y temible, y peleará por vosotros, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Él les está recalcando. Ve que a veces necesitamos nosotros recordar lo que el Señor ha hecho para poder animarnos. Pregunta es: ¿está usted desanimado? ¿Qué ha hecho el Señor por usted? ¿Puede recordar lo que el Señor ha hecho por usted? ¿Se acuerda cuando yo recuerdo cuando pasaba tembloroso ahí, que se me subía la presión arterial y sentía la taquicardia y sentía que me moría? Y digo: Señor, gracias por la vida. Y eso me motiva, me anima y decir: Señor, esto lo hago por ti. Yo estoy cansado, sí, estoy cansado, pero lo hago porque el Señor ha dado mucho, mucho por mí. Y estos hombres no dormían bien. Estaban día y noche en ese mismo lugar. Vea el siguiente versículo. Alguien que me lea el otro versículo que sigue. Vea el versículo 15. Y cuando vieron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro para nuestras tareas. Ellos se volvieron cuando ellos entendieron que el Señor estaba con ellos y sus enemigos miraron de que estaba todo acorralado, que no podían entrar. Fue desbaratado todo pensamiento de ellos y todo el pueblo empezó a hacer su labor cuando ellos entendieron. Y Nehemías los anima: recordaos del Señor. Al final, si usted termina leyendo estos pasajes, se va a dar cuenta de que su ropa ellos no se la cambiaban. Así como ellos estaban, ellos pasaban las 24 horas, solo se mudaban o se cambiaban, se quitaban su ropa para bañarse.
De lo contrario, no lo hacían, porque ellos ahí dormían y ahí trabajaban. Con una mano estaban con la mezcla y con la otra mano estaban con la espada, dispuestos a morir por causa de eso que estaban haciendo por el Señor. Ellos no desmayaron, cansados, fatigados, pero lo hicieron. Yo creo que necesitamos tener una buena causa nosotros para poder servir al Señor. Yo me canso, me levanto 2:20 de la mañana, vengo acá y llegué agitado, pero digo yo, no, tengo que ir, aunque solo hayan 2, 3, pero tengo que ir, hay un montón, parece domingo. Pero el Señor es bueno, es su misericordia. Hermanos, yo creo que nosotros debemos de animarnos y ojalá que esta porción de la Biblia de Nehemías algo nos anime. Un hombre que hace una estrategia para el servicio de la obra del Señor. Y no solamente eso, él oraba y este hombre era sumiso al Señor. Yo creo que nosotros debemos de esforzarnos por nuestro Dios para hacer cosas para Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Mi Dios amado, tú eres bueno, tú eres santo. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que seas tú bendiciéndonos siempre, ayudándonos a cobrar ánimo, Señor. Queremos recordar lo que tú has hecho por nosotros. Invítala, bendice, Señor, la invitación. Hermano, quiero hacerle una invitación, así como está usted, rostros inclinados, sus ojos cerrados. Quiero hacerle una invitación. ¿Quiere usted recordar lo que el Señor ha hecho por usted? No solamente su salvación, ¿qué ha hecho el Señor por usted? Y quiere decirle, Señor, cuando venga el desánimo, yo quiero recordar lo que tú has hecho para mí. Y quiero levantarme, así como se levantó el pueblo para construir los muros. Hay alguien que quiere decirle, Señor, yo quiero recordar siempre lo que tú has hecho. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga allá atrás. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga allá también. Dios le bendiga también allá. ¿Hay alguien más que quiere decirle, Señor, yo quiero recordar lo que tú has hecho por mí? ¿Cómo me has ayudado para no desmayar? Si no hay nadie más, vamos a seguir orando. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno.